Hermanos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un muy bonito día. Vamos a comenzar con la parte número 5 de este seminario. El día de hoy ya vamos a terminar con leer los libros que estamos leyendo, de dónde se han sacado las citas en las que Elena de White dice que no podemos poner fechas. Y ya a partir de la siguiente semana, si Dios quiere, ya por fin comenzamos con las explicaciones, que es lo que tanto estábamos esperando. Antes de comenzar, vamos a realizar una oración, ¿ok? Vamos a hacer una oración para comenzar la clase. Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos has dado. Te damos gracias, Padre Santo, por la salud y por la vida que nos has brindado en el día de hoy. Te queremos pedir, Padre Santo, que nos des inteligencia y sabiduría y que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros para poder explicar este tema de manera fácil y los hermanos también para que lo puedan entender. Por favor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, vamos a comenzar con la clase. Vamos a compartir pantalla. Bueno, aquí está, parte 5. Hay fecha para el retorno de Cristo. En esta parte 5 vamos a leer tres pequeños libros o tres pequeños capítulos. El primer de este libro se llama Joya de los Testimonios, tomo 1. Obviamente la autora es Elena G. de White. Y vamos a leer el capítulo que se llama La preparación para la venida de Cristo. Este capítulo que vamos a leer de las páginas 467 al 471. Recuerden, es la versión digital que son los libros al cual yo les estoy mandando al grupo. ¿Ok? Porque la versión impresa me imagino que son otras páginas, ¿no? Porque hay diferentes ediciones. Entonces, comenzamos. Joya de los Testimonios, tomo 1, capítulo La preparación para la venida de Cristo, páginas de 467 al 471 de la versión digital. La preparación para la venida de Cristo. Vamos a leerlo. Dice, en la reciente visión que me fue dada en Battle Creek durante nuestra reunión general, se me mostró el peligro que corremos como pueblo de llegar a asemejarnos al mundo más bien que a la imagen de Cristo. Estamos ahora en los mismos umbrales del mundo eterno, pero es el propósito del adversario de las almas inducirnos a postergar la terminación del tiempo. ¿De qué tiempo? De la segunda venida de Cristo. Es decir, que Satanás lo que está haciendo es inducir a la gente a postergar el tiempo de la segunda venida de Cristo. Bueno, no se puede postergar eso, pero eso es lo que el enemigo quiere hacer creer a los demás. ¿Me dejo entender? Satanás asaltará de toda manera posible a los que profesan ser el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y espera la segunda aparición de nuestro Salvador en las nubes de los cielos, con poder y grande gloria. Inducirá a tantos como pueda a postergar el día malo, dice. Inducirá a tantos como pueda a postergar el día malo. No es que la segunda venida de Cristo se postergue, simplemente es que el diablo te quiere hacer entender eso. Te quiere hacer entender, te quiere hacer creer eso, mejor dicho, que Cristo todavía no está por venir, porque hay mucha gente que tiene pecados escondidos y acariciados que no quiere que Cristo venga por segunda vez. Eso es lo que el diablo te quiere hacer creer, ¿no? ¿Qué cosa? Que se puede postergar la segunda venida de Cristo. Y vamos a ver que no es así, porque ya Dios tiene un plan definido, tiene un tiempo en el cual Él va a venir. Dice, a identificarse en espíritu con el mundo y a imitar sus costumbres. Me sentí alarmada al ver que el espíritu del mundo estaba dominando, los corazones y las mentes de muchos que hacen alta profesión de la verdad. Interesante. Albergan el egoísmo y la complacencia propia, pero no cultivan la verdadera piedad ni la estricta integridad. El ángel de Dios me señaló a los que profesan la verdad y con voz solemne repitió estas palabras. Mirad por vosotros, que nuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hemos dicho en la clase anterior que Cristo viene como ladrón, pero ¿para quién? Para esos falsos maestros, ¿no? Que dicen paz y seguridad. Y eso lo vamos a detallar más adelante todavía. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habiten sobre la faz de la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Al considerar el poco tiempo que nos queda, debiéramos velar y orar como pueblo, y en ningún caso dejarnos distraer de la solemne obra de preparación
para el gran acontecimiento que nos espera. Porque el tiempo se alarga aparentemente. No es que el tiempo, no es que la segunda venida de Cristo se alarga, aparentemente. Y esto lo vamos a explicar más detalladamente cuando leamos y analicemos el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Eso lo vamos a ver más detalladamente. La segunda venida de Cristo no se alarga, hermanos, sino es una aparente tardanza. Aparente, aparente quiere decir que no se está tardando realmente, sino que aparenta eso, aparenta. No es lo que realmente pasa, sino es que está aparentando. Su segunda venida, la segunda venida de Cristo, aparentemente se alarga, aparentemente. No es que se alarga de verdad, es una aparente tardanza, ¿no? Muchos que se han vuelto descuidados e indiferentes acerca de sus palabras y acciones no comprenden su peligro y no ven ni entienden la misericordia de nuestro Dios al prolongar el tiempo de gracia a fin de que tengan oportunidad de adquirir un carácter digno de la vida futura e inmortal. Cada momento es del más alto valor, se les concede tiempo, no para que lo dediquen a estudiar sus propias comodidades y a transformarse en moradores de la tierra, sino para que lo empleen en la obra de vencer todo defecto de su carácter y en ayudar a otros por su ejemplo y esfuerzo personal, a ver la belleza de la santidad. Dios tiene en la tierra un pueblo que con fe y santa esperanza está siguiendo el rollo de la profecía que rápidamente se cumple. ¿Quiénes son los que estudian la profecía? ¿Quiénes son los que siguen los acontecimientos? ¿Quiénes son los que están ubicados en tiempo y espacio para ver todo lo que está ocurriendo en este mundo? ¿Quiénes? El pueblo de Dios. ¿Ah? Si tú eres pueblo de Dios, entonces te vas a ubicar en tiempo y espacio y vas a saber en qué tiempo y en qué espacio de la profecía te encuentres, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Hay que saber profecía. El verdadero pueblo de Dios tiene que saber sobre las profecías que se están por cumplir en estos últimos años. ¿Mm? Y cuyos miembros están tratando de purificar sus almas obedeciendo a la verdad a fin de no ser hallados sin manto de boda cuando Cristo aparezca. Se dan cuenta de todo lo que hemos leído, ¿no? Tantas cosas que Elena de White nos está diciendo. Una de ellas es la aparente tardanza. Cristo, la segunda venida de Cristo, no se tarda, porque Él viene cuando viene, pero dice que es aparente. Claro, aparente porque, bueno, han pasado 6,000, ya se van a cumplir 6,000 años de historia del pecado, ¿no? Eso todavía, a ese tema todavía no llegamos, pero vamos a ver que, bueno, aparente tardanza, ¿por qué? Porque son 6,000 años de pecado. 6,000 años de pecado para un ser humano como tú, como yo, es un montón de tiempo. No es que se tarda realmente, es aparente, pero no se tarda. Él viene cuando viene. Por eso es que Elena de White pone la palabra aparente tardanza. No pone que Cristo tarda su segunda venida, no, aparente. Esa palabra aparente ya te da a entender de que no tarda realmente. Es aparente esa tardanza. ¿Se damos? ¿Estamos, hermanos? Sigamos. Y aquí está, los famosos subtítulos, ¿no? Que están en estos libros. Voy a recalcar esto para las personas de repente que no han visto los seminarios de las clases del 1 al 4. Hemos señalado que estos subtítulos que están acá, influencia de la fijación de fechas, son subtítulos que no las ha puesto Elena de White, sino los han puesto los editores, los compiladores de las citas que han hecho este libro. Influencia de la fijación de fechas no es un subtítulo que Elena de White lo puso. Ella escribió la carta nada más. En ningún momento puso este subtítulo. ¿Quién puso este subtítulo? Perdón. Las personas que han compilado las citas de Elena de White o los editores, por ejemplo. Así que no se dejen engañar por estos subtítulos, ¿ok? Porque estas citas que vamos a leer ahorita están fuera de su contexto y lo vamos a explicar más adelante. Dice, muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Otra cita más para que lo anoten ustedes, que tenemos que explicarlo, obviamente. ¿Qué más dice? Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. ¿A quién se dirigía cuando dijo esto Elena de White? ¿Se dan cuenta? Hay que ver a quién se dirigía. Más adelante lo vamos a ver.
Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Bueno, esta cita lo voy a explicar, esta parte lo voy a explicar ahorita. Lo vamos a explicar más adelante también de manera detallada, pero cuando decimos tiempo definido, estamos hablando de un tiempo específico o de un tiempo exacto. Y hemos dicho que el tiempo exacto de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, lo podemos saber, sí o no. ¿Podemos saber el tiempo exacto de la segunda venida de Cristo ahora? Pregunto. No, La respuesta es no, como lo dijo nuestro hermano Ángel Noé. ¿Por qué, Ángel Noé, no podemos saber el tiempo exacto de la venida de Cristo? ¿Sabes? Puede sí, responder. sí, porque no sabemos el día ni la hora. Exacto, respuesta correcta. Decir tiempo exacto es mencionar año, mencionar un mes, mencionar un día y mencionar la hora. Eso es un tiempo exacto, tal como dice el nombre. ¿Ese tiempo exacto lo sabemos? No. Nosotros sabemos un tiempo aproximado. ¿Por qué? Porque solo conocemos el año y solo conocemos el mes. No conocemos el día y la hora. No podemos decir que sabemos el tiempo exacto. Por lo tanto, el tiempo exacto de la segunda venida de Cristo no lo podemos saber. Solo sabemos el año y el mes. Como no sabemos el día y la hora, no podemos decir que sabemos el tiempo exacto. No es lo mismo decir, por ejemplo, no es lo mismo decir, oye, te voy a visitar a las 9, te voy a visitar mañana jueves en la mañana. Ya, pues un tiempo aproximado. Pero ¿qué pasa si yo te digo, te voy a visitar mañana jueves a las 9:15 de la mañana? Es un tiempo exacto, más específico. ¿Se dan cuenta? Ya, el día y la hora no lo sabemos, por lo tanto no podemos saber el tiempo exacto. Entonces está bien eso. Cuando alguien te diga, Elena de White dijo que no se puede saber el tiempo exacto, y eso es cierto, le vas a responder tú. ¿Por qué? Porque yo no te predico día y hora, solo te predico año y te predico mes. ¿Qué año? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué mes? Más adelante también lo vamos a ver. ¿Estamos? ¿Todos? Espero que esto ya se esté entendiendo, Hermano, ¿no? Ok. el, Se no, el tema está claro, hermano Antonio. Ok, muchas gracias. Sigamos entonces. Dice, aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la hora. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Esta misma cita ya Elena de White también lo ha explicado en otro libro, en El deseado de todas las gentes. Habíamos dicho que no dice el día y la hora nadie lo sabe, sino el día y la hora nadie lo dará a conocer, A que es conocer. diferente. Eso ya lo vimos en El deseado de todas las gentes, pero lo vamos a ver en otro libro más detalladamente. Por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, ya, o sea, dice que por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, o sea que ya en la época de Elena de White habían algunas personas que habían fijado fechas. ¿A qué personas se refería, no? O sea, con estas citas, ¿a quién Elena de White se está refiriendo? ¿Será que esas citas es para nosotros? ¿Será que esa cita es para esta generación? ¿Será que esa cita es para la gente de la época de Elena de White? ¿Para quién es? Porque para alguien lo habrá escrito, ¿no? No podemos extrapolar sus escritos diciendo que, mira, es para nosotros, sin saber para quién era. Hay que ver todo el contexto, hermanos. Y lo vamos a ver y lo vamos a demostrar en las siguientes clases. ¿Qué más dice? Vamos a leer de nuevo. Por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. El mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijaron fechas y porque hubo hombres que se dejaron seducir de este modo. Muchos se apartan de la verdad presentada por la palabra de Dios, según la cual el fin de todas las cosas está cercano. ¿Ah? Todo este párrafo te van a mostrar en algún momento. Cuando algún momento se diga, mira, Jesús viene en un determinado año, te van a mostrar esta cita. Alguien te lo va a mostrar. La idea es que tú sepas cómo refutar esto, ¿no? Y hacerle entender a esa persona que está mal. Y decirle, mira, como escrito está, esto es así, así y así. Esa es la idea. Esa es la idea de este seminario. Poder defender esta fe, que Cristo viene en un determinado año y en un determinado mes. Y todo con un escrito está, obviamente. Sigamos. Los que tan presuntuosamente predican una fecha definida satisfacen al hacerlo al adversario de las almas,
porque promueven la incredulidad más bien que el cristianismo, ¿ve? Y sigue diciendo que no pongamos fecha, ¿no ve? ¿Para quién? ¿Para quién era esta cita, no? Sigamos. Mediante textos de las escrituras erróneamente interpretados, presentan una cadena de argumentos que aparentemente sostienen su teoría, pero sus fracasos demuestran que son falsos profetas, que no interpretan correctamente el lenguaje de la inspiración. La palabra de Dios es verdad y certidumbre, pero los hombres han pervertido su significado. Esos errores han desprestigiado la verdad de Dios para estos últimos días. Los ministros de todas las denominaciones ridiculizan a los adventistas. Sin embargo, los siervos de Dios no deben callar. Las señales predichas en la profecía se están cumpliendo rápidamente en derredor nuestro. Esto debe inducir a todo aquel que sigue verdaderamente a Cristo a actuar con celo. Los que creen que deben predicar una fecha definida a fin de hacer impresión sobre la gente no actúan de acuerdo con el debido punto de vista, dice. Claro, pero ¿para quién era esta cita? Esa es la pregunta, ¿no? Porque este libro que estamos leyendo también es un libro de recopilatorio de las citas de Elena de White. ¿Me dejo entender? Desde 1844, desde que sucedió el chasco, la fijación de una fecha no ha sido una prueba y no volverá a serlo. Esto también ya lo hemos explicado en los seminarios anteriores. Y lo vamos a explicar más detalladamente de aquí en 2 semanas específicamente. El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y proclamarse a los dispersos hijos del Señor, pero que no ha de depender de una fecha. Bueno, todo esto lo vamos a explicar de aquí en 2 semanas, exactamente. Lo vamos a explicar. Vi que algunos eran presa de un entusiasmo falso producido por la predicación referente a fechas, pero el mensaje del tercer ángel es más fuerte de lo que puede serlo el anuncio de tales fechas. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita fechas para fortalecerse. El mensaje del tercer ángel, que avanzará con gran poder, hará su obra y será abreviado en justicia. Los sentimientos de los oyentes se pueden conmover y despertarse sus temores, pero no obran basados en buenos principios. Se crea excitación y cuando pasa la fecha, por ejemplo, Cristo viene en 2023, Cristo viene, así era en la época de Ellen G. White, Cristo viene en 1851, Cristo viene en 1854, bueno, y Cristo no venía. Entonces, cuando pasaba esa fecha, como ha sucedido repetidas veces, los que se conmovieron por la proximidad de la misma recaen en la frialdad, las tinieblas y el pecado, y es casi imposible despertar su conciencia sin recurrir a alguna gran excitación. Bueno, el diablo hizo muy bien su trabajo, muy bien que lo ha hecho. El diablo sabe que hay una fecha determinada, el diablo sabe el año. Es por eso que ha mandado a muchos a predicar fechas en diferentes años, de tal manera que cuando venga alguien a predicar la fecha correcta, la gente no le crea. Es como la historia de ahí viene el lobo, y nunca venía. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y nunca venía. Y cuando realmente viene el lobo, nadie le cree. El diablo es astuto, hermanos. Es astuto. Es muy astuto. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta, no hay que subestimarlo. En el tiempo de Noé, los habitantes del mundo se burlaban de lo que llamaban los temores y presentimientos supersticiosos del predicador de la justicia. Se lo denunciaba como un visionario, fanático y alarmista. Más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los hombres rechazarán en nuestra época el solemne mensaje de amonestación como lo rechazaron en el tiempo de Noé. Se referirán a esos falsos maestros que predijeron el acontecimiento y citaron la fecha definida, y dirán que no tienen más fe en nuestra advertencia que en la de ellos. Miren lo que dice Elena de White, ¿no? Tal es la actitud del mundo hoy. La incredulidad está muy difundida y la predicación de la venida de Cristo es un asunto de burla y ridículo. Esto contribuye a que sea tanto más esencial que los que creen en la verdad presente manifiesten su fe por sus obras. Deben ser santificados por la verdad que profesan creer, porque son en verdad sabor de vida o muerte o de muerte para muerte. Noé predicó a sus contemporáneos que Dios les daría 120 años en los cuales podrían arrepentirse de sus pecados y hallar refugio en el arca. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años. ¿Noé sabía cuándo venía el diluvio? Sí, sabía el año en que venía el diluvio, pero no sabía el día y la hora en que el diluvio iba a caer. ¿Se dan cuenta?
Noé sabía el año. En 120 años, dijo, ¿no? Ya. Cuando llegó ese año 120, Noé sabía, en este año vendrá el diluvio. Pero Noé no sabía ni en qué día ni en qué hora vino ese diluvio. Pero ellos rechazaron la misericordiosa invitación. Les fue concedido abundante tiempo para apartarse de sus pecados, vencer sus malas costumbres y adquirir un carácter justo. Pero la inclinación al pecado, aunque débil al principio en muchos, se fortaleció por la repetida participación en el pecado y los precipitó a una ruina irreparable. La misericordiosa amonestación de Dios fue rechazada con mofas, burlas y ridículo, y ellos fueron dejados en tinieblas para seguir el curso que su corazón pecaminoso había escogido. Pero su incredulidad no impidió que se cumpliese el acontecimiento predicho. Llegó, y grande fue la ira de Dios que se apreció en la ruina general. Estas palabras de Cristo deben grabarse en el corazón de todos los que creen la verdad presente. Mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Cristo mismo nos presenta el peligro que nos acecha. Él conocía los riesgos que encontraríamos en estos postreros días y quería que nos preparásemos. Más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estaban comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en matrimonio, y no conocieron hasta el día que Noé entró en el arca y el diluvio vino y los barrió a todos. El día de Dios encontrará a los hombres absortos igualmente en los negocios y placeres del mundo, en banquetes y glotonerías, en la complacencia del apetito pervertido, en el consumo contaminador de bebidas y de narcótico, tabaco. Tal es ya la condición de nuestro mundo, y estas prácticas se encuentran hasta en los que profesan pertenecer al pueblo de Dios, algunos de los cuales siguen las costumbres del mundo y participan de sus pecados. Abogados, mecánicos, agricultores, negociantes y aún ministros claman desde el púlpito, paz y seguridad. Claman desde el púlpito, paz y seguridad, cuando la destrucción está por sobrevenir. Y el ejemplo más práctico de esto es el cumplimiento literal de Daniel 11, 40 al 45. O sea, ¿en qué momento, en qué tiempo de la profecía estamos? Daniel 11, capítulo 11, versículo 44, ¿no? Y lo que se viene más adelante es bien bravo también. Así que, bueno, ahí está. Y vamos a terminar con este párrafo, ¿ya? Que dice fe y diligencia, 471. Recuerden que estos subtítulos no los ha puesto Elena de White, sino los que han hecho los compiladores de este libro. Dice, el creer en la próxima venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos no inducirá a los verdaderos cristianos a ser descuidados y negligentes en los asuntos comunes de la vida. Los que aguardan la pronta aparición de Cristo no estarán ociosos. Por lo contrario, serán diligentes en sus asuntos. No trabajarán con negligencia y falta de honradez, sino con fidelidad, presteza y esmero. Es decir, ¿sabes que Cristo viene en un determinado año? Bueno, trabaja. Sigue haciendo, sigue trabajando por la obra. No digas, no pienses como una vez me dijo alguien, mira, como Cristo viene en 2031, y esto fue un anciano de iglesia que me lo dijo. Como Cristo viene en 2031, entonces, bueno, yo voy a seguir con mi vida hasta el 2030 y en el 2030 me arrepiento, me dijo. Y eso no es. No es. ¿Qué sabes tú si vas a morir mañana? ¿Qué sabes tú si vas a estar vivo de aquí a un minuto, a un segundo? Nadie sabe cuándo le va a tocar la muerte. Por lo tanto, Elena de White dice, mira, si conoces el tiempo en la segunda venida de Cristo, en la próxima venida del Hijo del Hombre, entonces, dice, no inducirá a los verdaderos cristianos a ser descuidados y negligentes en los asuntos comunes de la vida. Los que aguardan la pronta aparición de Cristo no estarán ociosos, es decir, van a seguir trabajando como si fuera el último día, el último minuto, y a darlo todo por la obra. El saber un tiempo, el saber el tiempo de la segunda venida de Cristo, no es motivo para estar ahí sin hacer nada. Si no, hay que seguir trabajando con más esmero, lo que dice Elena de White. ¿Entendido, hermanos? ¿Alguna duda con esto? ¿Tienen alguna duda con esto? ¿Con el tema que estamos presentando? No. No, hermano, Por mí no. entendido, por nosotros entendido, hermanito Antonio. Amén. Dale, mi Clarísimo. querido, dale. Bueno, hemos terminado el libro Joya de los Testimonios.
Joya de los Testimonios, tomo 1, hemos leído unas cuantas citas en las que Elena de White dice que no podemos poner fecha. Bueno, de aquí a una semana más adelante, a unas semanas más adelante, vamos a demostrar todo esto. ¿Ok? Bueno, ahora vamos al otro libro ya para ir terminando. Este es el último libro que vamos a leer, ¿no? Qué emoción, ¿no? Hemos venido leyendo tantos libros. Este es el último libro ya que vamos a leer y vamos a ver las citas de Elena de White en las que dice que no podemos poner fechas. Me imagino que ustedes están ansiosos, quizás como yo también, yo de poder explicarles y ustedes de poder aprender esto, en el sentido de que cuando ya nos vas a explicar cuando ya nos vas a comenzar a explicar cada cita y a demostrar estas citas en las que Elena de White dice que no podemos poner fecha. ¿Cuándo? Bueno, de aquí a la semana, a la siguiente semana. Entonces, evento de los últimos días, capítulo 3. ¿Cuándo serán estas cosas? Vamos al capítulo 3. Este es un libro recontra recopilatorio de las citas de Elena de White. Es decir, sacaron una cita de un libro y lo pusieron y así comenzaron a sacar varias citas de un montón de libros y lo comenzaron a poner en este libro, ¿no? Que es lo que han hecho los compiladores. O sea, estas citas que lo voy a leer ahora, ya lo hemos leído anteriormente, pero están fuera de su contexto. Dice, capítulo 3, ¿cuándo serán estas cosas? Las palabras de Cristo habían sido pronunciadas a oídos de gran número de personas, pero cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él mientras estaba sentado en el monte de las olivas. Dinos, le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros, como lo contemplaba él, no habría podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Esto ya lo hemos leído en el deseo de todas las gentes. Y también la cita de Hechos capítulo 1, versículo 7, donde dice, no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones. Habíamos leído la explicación en las que Elena de White en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, ¿qué nos dice Elena de White? Que esa cita fue ¿para quién? ¿Para quién lo dijo Jesús? ¿Para todos? Cuando dijo, no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones. ¿Para quién fue esa cita? Para los Para apóstoles. Para los apóstoles. sí. Para los apóstoles, para los discípulos. Elena de White dice, no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones. ¿Qué dijo Elena de White? ¿Para quién? Para los discípulos era eso. No dijo para todos, ¿no? Para los discípulos. Entonces, está clara. Entonces, este párrafo ya está prácticamente explicado, ¿no? ¿Y por qué Cristo no los muestra a sus discípulos las cosas tal cual iban a pasar? ¿O por qué Cristo no les dijo, mira, voy a venir de aquí a 2000 años más adelante? ¿Por qué Cristo no les dice eso? Porque dice Elena de White que si Cristo hubiera revelado eso, si lo hubiera revelado a sus discípulos no hubieran podido aguantar esa visión. No era para su tiempo. Hay una verdad presente para cada tiempo. ¿Ya? Bueno, otro subtítulo, se desconoce el tiempo del regreso de Cristo. Bueno, este es un subtítulo obviamente que Elena de White no lo ha escrito, hay que tener en cuenta eso, ¿ok? Dice, bueno, estas citas ya lo hemos leído ya. Y esta lo acabamos de leer ahorita, Joya de los Testimonios, tomo 1, lo acabamos de leer. ¿Qué dice? Muchos de los que tomaron el nombre de adventistas han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen el día ni la hora, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Esta cita lo hemos leído recientemente en el libro Joya de los Testimonios, tomo 1. Vamos a seguir con la siguiente cita. No hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo ni para la venida de Cristo. ¿Por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo.
Como resultado de este conocimiento, existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. No debemos vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo. ¿Mm? Otra cita. Bien, otra cita. Usted dice, ¿no? A alguien se dirige, usted. ¿A quién se está dirigiendo? Bueno, a alguien. Vamos a ver a quién, para quién era esta cita más adelante. Usted dice, ¿no? Por eso lo subrayé. No es para nosotros, es para ese usted, ¿no? No podrá decir que Jesús vendrá dentro de 1, 2 o 5 años. Tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. ¿Se dan cuenta? Mira, sacan una cita de joya a los testimonios, luego de la Review Anera y así, puf, una mezcladera, ¿no? O sea, te comienzan a mandar citas y ya está. Pero no es así. Siempre todo hay que leerlo en su contexto, hermanos. Y estas citas están fuera de su contexto. En la Review Herald del 22 de marzo de 1892 sacaron esta cita. De todo este artículo, de todo el periódico que salió el 22 de marzo, que son como 5, 6, 7 páginas, solo sacaron esta cita y lo han puesto en este libro. Claro, nosotros lo que tenemos que hacer es ir a esas 7 páginas y ver a quién se dirigía, ¿no? Ese es el trabajo porque se tiene que hacer. Dice, nos estamos acercando al gran día de Dios, las señales se están cumpliendo y sin embargo no tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora de la aparición de Cristo. No tenemos un mensaje, eso es verdad, ¿cierto? No tenemos un mensaje que nos diga el día, claro, no tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora, porque el día y la hora lo sabrán ¿quiénes? Los 144,000 momentos antes, justo unos momentos antes de que Cristo venga por segunda vez, los 144,000 escuchan la voz de Dios, como dice Elena de White en su libro Primeros Escritos, y ahí es donde recién conocen el día y la hora. Pero por el momento no tenemos un mensaje que nos diga eso. Pero vamos a ver, cuando comenzamos a leer capítulos enteros del conflicto de los siglos, vamos a ver que Elena de White sí nos dice el año. Y cuando leemos el libro de Patriarcas y Profetas, vamos a ver que Elena de White nos dice el mes. Pero eso va a ser más adelante. El Señor nos ha encubierto sabiamente este asunto para que siempre podamos estar en un estado de expectación y preparación para la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. Miren, carta 28, 1897. Es decir, la cita que está arriba con la cita que está acá abajo no tiene nada que ver la una y la otra. Son diferentes contextos, pero la han puesto en un mismo capítulo, ¿no? El tiempo exacto de la venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Es otra cita que también lo hemos leído y lo hemos explicado. Y lo vamos a volver a explicar más adelante. ¿Qué más? No pertenecemos a ese grupo que define el tiempo exacto que transcurrirá antes de la segunda venida de Jesús con poder y gran gloria. Algunos han fijado una fecha y cuando está ha pasado, su espíritu presuntuoso no ha aceptado la reprensión, sino que han fijado otra y otra fecha. Pero muchos fracasos sucesivos los han identificado como falsos profetas. Fundamentos de educación cristiana del año 1895. Bueno, por ese año hubo alguien que estaba poniendo fechas también. Y para ese alguien fue esta cita. Bueno, más adelante lo vamos a ver. Dios no le da a ningún hombre un mensaje de que pasarán 5 o 10 o 20 años antes de que concluya la historia de esta tierra. Él no quiere darle a ningún ser viviente una excusa para demorar la preparación para su venida. Él espera que nadie diga, como lo hizo el siervo infiel, mi Señor tarda en venir, porque esto conduce a un descuido temerario de las oportunidades y privilegios para prepararnos para ese gran día. Otra cita del Review Herald del 27 de noviembre de 1900. ¿Se dan cuenta? Cada párrafo, este párrafo es de una carta, de un libro. El párrafo que viene siguiente es de otro libro. No, o sea, el párrafo de entre el primero y el segundo no tiene nada que ver. Este párrafo lo han sacado de un texto y este otro párrafo lo han sacado de otro texto y de otro contexto. Igual, ¿se dan cuenta? Review Herald desea a toda la gente, es carta 28. ¿Por qué solo te muestran esta parte del párrafo? ¿Por qué solo te muestran esta parte de esta carta 28? ¿Por qué no te muestran toda la carta? Vaya a saber por qué, ¿no? Pero nosotros vamos a leer toda la carta y vamos a ver en su contexto a qué se refieren estas citas y para quién eran. Hermanito, Sí. ahí casi dice que va a haber un grupo que lo va a saber, ¿verdad? No pertenecemos a este grupo que define el tiempo exacto. Quiere decir que va a haber un grupo.
Sí, hay un grupo que obviamente Casi que lo dice, lo dice. lo dice. O sea, como le estaba mencionando, bueno, Qué increíble. sí, va a haber un grupo que sí va a conocer el tiempo, Sí, 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 ahí lo obviamente, está diciendo. pero Elena de White no pertenecía a ese grupo, ¿no? Sí, por supuesto, no. Y eso lo vamos a explicar más adelante también. O sea, Ujú. como les digo, esto hay que leerlo a detalle y hay que darnos cuenta, pero yo solo lo que estoy haciendo ahorita es leer las citas, lo explico parcialmente, pero más adelante lo vamos a explicar totalmente, ¿no? Ya para que no quede ninguna duda y no sigan buscando cinco patas al gato. Sigamos. ¿Dónde es? Ah, ya, sigamos. A ver, dice, por haber pasado repetidas veces la fecha fijada por algunos, el mundo se encuentra en un estado de incredulidad más decidida que antes con respecto al próximo advenimiento de Cristo. El mundo considera con disgusto el fracaso de los que fijaron fechas, y porque hubo hombres que se dejaron seducir de este modo, muchos se apartan de la verdad presentada por la palabra de Dios, según la cual el fin de todas las cosas está cercano. Entiendo, dice, que el hermano Daniels ha fijado fecha, por decirlo así. Mira, acá me nombran a alguien todavía, declarando que el Señor vendrá dentro de 5 años. Ahora bien, espero que no se extenderá por todas partes la impresión de que somos de aquellos que fijan fechas, que no se hagan tales comentarios, no hacen ningún bien, que no se trate de conseguir un reavivamiento en base a ninguno de esos argumentos, sino que se use de la debida cautela en toda palabra que se expresa, para que los fanáticos no se apoderen de nada que les permita crear una excitación que entristezca al Espíritu Santo. No queremos agitar las pasiones de la gente para desatar una conmoción en la que se excitan los sentimientos y los principios pierden el control, siendo que necesitamos estar en guardia por todos lados, porque Satanás está activo para hacer todo lo posible a fin de insinuar sus estratagemas y ardides que serán un poder para hacer daño. Debe tomarse cualquier cosa que suscite una conmoción, que cree una excitación sobre una base equivocada, porque la reacción seguramente vendrá. Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios, o sea, espurios significa falsos y fanáticos, realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no se han realizado. El enemigo se regocija con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. Declaré definitivamente, esta pregunta me la hicieron la semana pasada, alguien por ahí, un adventista, ¿no? De la denominación. Bueno, le expliqué y no quiso entender, ¿no? Pero bueno, sigamos. Declaré definidamente a estas personas fanáticas en las reuniones espirituales celebradas en Jackson que estaban haciendo la obra del adversario de las almas, que se hallaban en tinieblas. Pretendían poseer una gran luz según la cual el tiempo de gracia terminaría en octubre de 1844. Entonces declaré en público que al Señor le había placido mostrarme que no habría una fecha definida para el mensaje dado por Dios desde 1844. Vamos a seguir leyendo. Nuestra posición ha sido de esperar y velar sin que se proclame un tiempo que tenga lugar entre el fin de los periodos proféticos entre 1844 y el momento de la venida de nuestro Señor. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido, dice. Mira, después de este lapso que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado del tiempo profético llega hasta otoño de 1844. Es decir, que después de 1844 no hay más profecía de tiempo. Y la pregunta es, ¿y qué nos dice Daniel capítulo 12, versículos finales, cuando nos habla de los 1290 y 1335 días literales que va después de 1844? ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, cuando nos habla de los 1000 años que pasaremos en el cielo? Bueno, lo que son salvos. Esos 1000 años también es un tiempo y es profético, al igual que los 1290, 1260 y 1335 días literales. Y Elena de White no se puede contradecir. Pero ¿cómo Elena de White puede decir que no hay más tiempo profético después de 1844? Elena de White no puede estar mal. Los que están mal son los que malinterpretan esta cita.
Y esto lo vamos a explicar más adelante. ¿Se dan cuenta? Porque la misma Biblia nos está diciendo, que sí hay tiempo profético de 1844. Y lo acabo de mencionar ahora. Interesante. ¿Y por qué Elena de White dice lo contrario entonces? Bueno, entre comillas, lo contrario. Vamos a explicarlo más adelante. Hay que tener un poco de paciencia, hay que ir paso por paso. Bueno, este libro, este capítulo 3 de este libro, Evento de los Últimos Días, es un libro que tiene citas recopilatorias de Elena de White, citas recopilatorias. No están en su contexto. Esto lo vamos a explicar más adelante. Y bueno, hermanos, ahora sí, con este libro ya terminamos de leer, bueno, valga la redundancia, los libros en los que Elena de White menciona que no podemos poner fechas. Ya terminamos de leer estos libros. Ahora se viene algo más interesante, ¿ok? Vamos a leer el siguiente librito, bueno, que se llama un libro, que es una matutina, que se titula A menos que olvidemos, de George Knight. Vamos a leer los capítulos del 10 de abril y del 11 de abril, que se titulan La alternativa a poner fechas, parte 1, y la alternativa a poner fechas, parte 2. Ojo, George Knight es un historiador de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, un escritor también, obviamente, pero que está en contra de los que ponemos fecha para la segunda venida de Cristo. Vamos a leer lo que dice este señor y con eso ya terminar la clase. Vamos a la matutina entonces. A menos que olvidemos, la alternativa a poner fechas, 10 de abril. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Mateo 25, 21. Dice este señor George Knight, ¿qué es lo que dice? Mateo 24 y 25 es un extraño sermón, dice. Encuentra a los discípulos preguntando a Cristo acerca de la destrucción del templo y pidiendo una señal en cuanto a su regreso al final del tiempo. Francamente, la respuesta de Jesús debió haber sido frustrante, dice él. Por un lado, brindó una lista de señales que ocurrían en cada época, como guerras, terremotos, hambrunas, y luego sigue diciendo que aún no es el fin, que todo esto será principio de dolores. Más allá de eso, Jesús mezcló acontecimientos relacionados con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y con la segunda venida. Mezcló esos dos acontecimientos. Y como si eso no fuese suficiente, les dijo que nadie más que Dios conoce la hora del hecho. Jesús concluye su presentación sobre el pedido de una señal con la amonestación: velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor. Bien podría haber dicho, no se preocupen por el tiempo. Y esto no sé, creo que lo puedo señalar. Bueno, a ver. Bueno, no lo puedo señalar. Aquí George Knight incurre un error, hermanos. Vamos a leer de nuevo esta parte, ¿no? Dice, Jesús concluye su presentación en Mateo 24 sobre el pedido de una señal con la amonestación. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué les dice Jesús a sus discípulos? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 42. Ya. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Claro. En esta matutina solo te mostraron este versículo, ¿no? Pero no te mostraron qué versículo, qué es lo que dicen en los versículos anteriores y qué dicen en los versículos posteriores a este. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Y incluso con qué presunción este señor George Knight dice lo siguiente: Jesús bien podría haber dicho, no se preocupe por el tiempo. Claro, bien podría haber dicho, no se preocupe por el tiempo. Pero Jesús no lo dijo. No lo dijo. En ningún momento dijo, oye, no se preocupe por el tiempo. No les dijo en ningún momento eso a sus discípulos. Pero George Knight se toma, ¿no? Se toma y dice, bien podría haber dicho, no se preocupen por el tiempo. O sea, que Jesús les hubiera dicho a sus discípulos, no se preocupen por el tiempo. Pero no les dijo. No les dijo. Aquí George Knight está poniendo palabras en la boca de Jesús que Jesús no dijo. Y eso es un tremendo error. Un tremendo error. Tú no puedes poner en palabras en la boca de Cristo lo que dijo, lo que no dijo. Si no está escrito en la Biblia, no tienes por qué decir, Cristo pudo haber dicho esto, Cristo pudo haber dicho lo otro. No puedes decir eso porque no lo dijo. ¿Ok?
Ángel, Noé, dime hermano. Sí, incluso anteriormente ahí mismo dice velad, es la instrucción que dejó Jesús. O sea que sí nos preocupemos por el tiempo, que sí velemos para saber el tiempo. Y ese es una de las, y ese es, mira, eso es lo que tú estás comentando es muy importante porque más adelante todavía lo vamos a ver. Ahora lo estamos moviendo todavía por la superficie, ¿no? Lo que yo quiero señalar aquí es que George Knight dice, no, mira, Jesús podría haber dicho esto, dice, ¿no? Pero no, bueno, Jesús no lo dijo, pues George Knight no lo dijo. No, no tienes por qué estar diciendo Jesús sí dijo, pudo haber dicho esto cuando no lo dijo. O sea, hay que tener en cuenta eso. A esa altura del sermón, Jesús va más allá de las señales, hacia lo que más necesitaba decirle a sus discípulos, quienes deseaban que el fin ocurriese lo antes posible. Desde el versículo 43, Jesús expone 5 parábolas que avanzan progresivamente hacia lo que ellos más necesitan escuchar y no hacia lo que más quieren escuchar. La primera parábola simplemente nos dice que velemos, porque no se sabe la hora de la segunda venida. En la segunda, enseña que tenemos deberes mientras velamos y esperamos, y que el tiempo durará más de lo esperado. La tercera, continúa el tema de una medida demorada, pero destaca la necesidad de prepararse para el acontecimiento. La cuarta parábola enfatiza la forma en que debemos prepararnos. Debemos desarrollar los talentos y utilizarlos fielmente. Y la parábola culminante de las ovejas y los cabritos consigna explícitamente la naturaleza esencial de la obra de ellos mientras esperan y velan. En otras palabras, Jesús aparta la discusión del entusiasmo por el tiempo y la acerca al deber actual. Vamos a ver si eso es cierto. Eso lo vamos a leer en su contexto, eso lo vamos a ver más adelante. O sea, esto tiene que ir progresivamente, hermanos. Solo hay que leer más o menos qué es lo que piensan esta gente, ¿no? Que dice, mira, no puedes poner fecha por esto. Todo esto lo vamos a refutar. Juan Wesley, el fundador del metodismo, captó la idea de Jesús, dice. Cuando alguien le preguntó, ¿qué haría hoy si supiese con seguridad que Jesús vendría mañana? Él respondió que haría exactamente lo que él había planeado. Señor, ayúdanos a entender que el estar preparado no es emoción. Bueno, eso es cierto, sino hacer la voluntad de Dios en forma responsable, mientras vivimos en este mundo. Hacer la voluntad de Dios en forma responsable, claro. Y Amós 3:7 dice que Jehová nuestro Dios no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? En los escritos anteriores de las semanas pasadas habíamos leído que Elena de White decía, hacer la voluntad de Dios también es predicar la verdad presente, que toca para este tiempo. ¿Mm? Sigamos, y acá terminamos, hermanos. 11 de abril, la alternativa, poner fechas, parte 2. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40. ¿Cómo ser un fiel adventista? Esa es la cuestión, dice George Knight. Los discípulos, así como los primeros adventistas, querían pasar su espera agitados emocionalmente, pero Jesús trató de encauzar su atención al terreno más real de vivir como cristiano en el mundo diario. Ayer cerramos con la parábola de las ovejas y los cabritos. Elena de White captó el significado que Jesús quiso enseñar al escribir: cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrá tan solo 2 clases, y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por él en la persona de los pobres y sufrientes. Aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio pueden haber sabido poco de teología, pero albergaron sus principios. Por medio de la influencia del Espíritu Divino, fueron una bendición para quienes los rodeaban. Aún entre los paganos hay quienes han abrigado el espíritu de bondad. Antes de que las palabras de vida cayesen en sus ídolos, manifestaron amistad para con los misioneros, hasta el punto de servirlos con peligro de su propia vida. Entre los paganos hay quienes adoran a Dios ignorantemente, quienes no han recibido jamás la luz de un instrumento humano, y sin embargo no perecerán. Aunque ignorantes de la ley escrita de Dios, oyeron su voz hablarles en la naturaleza e hicieron las cosas que la ley requería. Sus obras son evidencia de que el Espíritu Santo ha tocado su corazón y son reconocidos como hijos de Dios, deseado de todas las gentes. El Espíritu Santo dice, ¿ha tocado mi corazón? ¿En qué centro mi atención como adventista? ¿En la emoción del último predicador que persuada a la iglesia sobre la proximidad del advenimiento o en el deber actual mientras espero ese acontecimiento? Miren, George Knight, con la inteligencia que tiene, cómo es que te quiere atrapar en la psicología.
te quiere hacer, o sea, te quiere entrampar en sus redes, ¿no? Diciendo la emoción del último predicador que persuade a la iglesia sobre la proximidad del advenimiento. ¿Y qué pasa si no es una emoción? ¿Qué pasa si este último predicador no persuade, sino que está diciendo la verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no es emoción? ¿Qué pasa si no es persuasión? ¿Qué pasa si no es hipnosis? ¿Qué pasa si no es eso? ¿Qué pasa si este predicador sí está diciendo la verdad? ¿Y ahí qué pasará? ¿Qué pasará, Jornight? ¿Qué pasará? O sea, a ver, esta gente que escribe en estas matutinas y estos libros de la denominación y todo eso, son gente muy inteligente y muy preparada. Es sorprendente eso. Y gente tan preparada no va a saber lo que nosotros sabemos, o lo que, bueno, algunos de nosotros saben, que Cristo viene en un determinado año. Claro que sí lo saben. Solo que se hacen de la vista gorda. No vamos a seguir, o sea, vamos a seguir exponiendo esto con más claridad todavía, más adelante. Claramente estamos leyendo, hermanos, que Elena de White dice, ¿qué dijo Elena de White en este libro? Aquí está, ¿dónde está? Evento de los últimos días. No, perdón, Joya de los Testimonios, tomo 1. ¿Qué dijo Elena de White? Lo estamos leyendo, ¿qué dijo? El creer en la próxima venida del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos, el creer en que Cristo viene en un determinado tiempo, no inducirá a los verdaderos cristianos a ser descuidados y negligentes en los asuntos comunes de la vida. Es decir, el conocer el tiempo de la venida de Cristo no excluye mi preparación. Tengo que seguir preparándome. Tengo que seguir preparándome para ese evento. El hecho de que yo conozca ese tiempo no implica de que no me voy a preparar. Las dos cosas tienen que ir de la mano, conocimiento y preparación. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Elena de White está diciendo, el hecho de que tú sepas cuándo Cristo viene no implica que vas a ser un descuidado y un ocioso, no vas a hacer nada. No, las dos cosas van de la mano. Pero ¿qué dice el Señor? Pero ¿qué dice el señor George Knight? ¿Qué es lo que dice el señor George Knight? Dice, no, mira, sobre la proximidad del advenimiento, dice, no, que hay un predicador que no te deje llevar por la emoción del último predicador que persuade sobre esa proximidad del advenimiento. Cuando Elena de White claramente dice, creer en la proximidad de venida de Cristo no implica que no te prepares, tienes que prepararte. O sea, aquí lo que George Knight está haciendo es separar el conocimiento del tiempo con la preparación. Él dice, bueno, si conoces el tiempo, no te preocupes en el tiempo, sino en prepararte. Elena de White, ¿qué es lo que dice? Preocúpate en el tiempo y también en prepararte. Las dos cosas van de la mano. ¿A quién le van a hacer caso ustedes? Bueno, mi opinión personal, prefiero hacer caso yo a un profeta y a una profeta que a sus dichos escritores, que al final escriben mucho y no dicen nada. Y de esos hay tantos hermanos, hay tantos. Hay tanta gente que escribe mucho, pero no dice nada. Interesante. Voy a contar un testimonio pequeño. Estaba viendo un video de un susodicho escritor de la iglesia, ¿no? Susodicho escritor, pastor, que sube al púlpito y está más preocupado en si tiene canas blancas, que le han salido cejas blancas, está más preocupado en su apariencia, en promocionar su libro, que de nada sirve que estar predicando la verdad presente. Ese tipo de pastores y ese tipo de líderes tienen la iglesia hoy en día. Hay que tener, y son gente supuestamente de renombre. Y para los que quieren saber de quién estoy hablando, escriban a mi privado y les voy a mandar el link del video para que ustedes mismos lo vean. Gente de la talla de Esteban Borg que dicen que Adán y Eva no guardaron el primer sábado. Ese tipo de líderes tiene la iglesia, desechando por la basura una verdad tan importante como el sábado. Y todo lo demuestro con pruebas, hermanos. Todo. Y lo digo bien claro. Y son los primeros en señalarlos. Bueno, que somos fanáticos, que estamos poniendo fechas. Y las barbaridades que ellos dicen en púlpito, que de 1 hora de predicación, 55 minutos la dedican contando tonterías. Y solo 5 minutos así rápidamente ya predican la palabra. Ese tipo de predicadores hay, lastimosamente. Sigamos. Debo admitir que la emoción, por definición, es más cautivadora, pero el deber actuar es más cristiano. ¿Y quién dice que es emoción?
Todo esto, lo que les estoy hablando de Elena de White, que nos dice en este escrito, que hay que creer en la proximidad de la venida de Cristo y que hay que prepararnos, eso no es emoción, eso es razón, hermanos. Eso es razón. Además, ¿quién se bautiza por emoción? Si te has bautizado por emoción, pues estás mal. Hay que bautizarse por razón, a plena conciencia de las doctrinas en las que uno cree. ¿Mm? Hay que tener en cuenta eso. El verdadero adventista, dice George Knight, según Jesús, no es el que solo puede pensar en cuán cerca está la venida, sino el que vive la vida del amor de Dios mientras espera y vela por ese día mejor. Hoy, mi amigo, Jesús quiere que cada uno vuelva a dedicar su vida a ser cristiano en nuestro mundo, mientras espera el próximo. Ay, sí, qué bonito, ¿no? Aplaudamos a este Señor. Bueno, quedó expuesto entre lo que dice este Señor y lo que dijo Elena de White. Por eso quise poner esta matutina. Bueno, hermanos, ya está, terminó la clase. Poco intensiva, pero bueno, así son las cosas. ¿Tienen alguna duda con respecto a este tema que estamos tratando? Recuerden que lo que estamos haciendo ahora solo es leer las citas en las que Elena de White dice que no podemos poner fechas, y hay citas que lo hemos explicado parcialmente, para los que han estado desde la clase 1. Y para los que no han estado de la clase 1, bueno, les recomiendo que vayan al canal de YouTube y vean los seminarios, la clase que se han hecho desde la primera clase. Además de eso, también les recomiendo ver los videos, las conferencias que tiene nuestro hermano Víctor San Vicente del tema "Hay fecha para el retorno de Cristo". También Víctor San Vicente lo expone muy bien, mejor que yo incluso. Entonces, hay que ir por orden. Ya de la siguiente semana ya comenzaremos ahora sí a explicar estas cosas. Y no sé cuánto tiempo nos va a llevar eso, pero tenemos que explicar cada cita, tenemos que ir explicando. ¿Ok? Bueno, hermanos, entonces vamos a hacer una oración para terminar este seminario. ¿Ok? Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este día que nos das. Te pido, Señor, por favor, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros para poder comprender este tema, porque no es un tema fácil, es un tema complicado, incluso para explicarlo y hasta para entenderlo. Pero tú, Padre Santo, nos puedes abrir nuestra mente, nos puedes dar ese discernimiento que tanta falta nos hace para poder comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.